La Comisión de Energía Atómica de Francia, decía, fue creada el 10 de octubre de 1945 con el propósito de construir la bomba atómica, puesto que los Estados Unidos habían utilizado esta arma en Hiroshima y Nagasaki para demostrar el poder tremendo que tenía la energía nuclear y que estaba en sus manos, en las manos de los Estados Unidos. Esto significó pues una demostración del poder militar basado sobre la energía nuclear. Luego, la Comisión de Energía Atómica de Francia, como las otras comisiones similares, se preocuparon por las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, la principal de las cuales, por su magnitud y trascendencia económica, es la generación de energía eléctrica. Hace un par de años, esta Comisión de Energía Atómica, como también ha ocurrido con otras similares, abrió su abanico de investigaciones a tal punto que incluso cambió de nombre. Ya no se llama Comisión de Energía Atómica de Francia, sino ahora se llama Comisión de Energía Atómica y de Energías Alternativas. Muy importante es el tema que ustedes están tratando en esta reunión. Alternativas. ¿Qué significa alternativas? Pues las que no son nucleares, pero sobre todo que no tienen que ver con la quema de combustible fósil, que seguramente ya ustedes han entendido bien. Los combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, generan los famosos gases invernadero que están desapareciendo en primer lugar los glaciares del mundo y principalmente los glaciares de Perú, que hace, digamos, unos 40 años empezaron a desaparecer por este calentamiento global. Hemos perdido ya la tercera parte de nuestros glaciares, lo que significa una escasez de agua para los pueblos que dependen de esos glaciares. Pero además, los gases invernadero tienen también características cancerígenas, en el sentido de que estos gases generan elementos, liberan elementos a la atmósfera que nosotros respiramos y son responsables de una gran cantidad de muertes ya producidas en el mundo. Nosotros, cuando nos paseamos por nuestra ciudad capital, en Lima, pues corremos un alto riesgo de adquirir un cáncer. Ya ha muerto mucha gente. Claro, no se puede identificar, porque es la naturaleza del cáncer, el origen preciso, pero eso sí es un hecho, que ha habido muchas muertes. En Estados Unidos, cuando se implanta una central eléctrica basada en carbón, petróleo o gas, tienen que pagar una cantidad bastante grande para instalar los hospitales que van a servir para tratar a los pacientes producto de la respiración de estos gases que salen pues por la quema de combustibles fósiles. De modo que nosotros, por ejemplo, como peruanos, y eso a mí me preocupa tremendamente, que no tengamos nosotros un debate de temas importantes todos los días en los diarios, se tratan, y en la televisión, la radio, se tratan problemas que, con todo respeto, son intrascendentes y no los que tienen que ver con la salud de los peruanos. Y uno de ellos es el transporte, la cantidad de gases cancerígenos que se nos expulsa al aire para que nosotros lo respiremos y muramos de cáncer al pulmón y a otros órganos. De modo que esos debates deben ser tratados. Debo decirles que soy un militante de la ciencia, por lo cual parte de mi sueldo va a la publicación del periódico Ciencia, que tiene ya 2 números, va a salir dentro de poco el 3, y les sugiero a ustedes, si creen en la ciencia, que exijan a su kiosco para que los pongan allí, los cuelguen, porque en nuestro país está hay tanta versión contra la ciencia, que cuando hay en ciencia pues ponen el periódico muy por debajo de la Chuchi, del Trome y otros que ustedes conocen muy bien.
¿no es cierto? De modo que ustedes tienen que exigir a los kioscos que pidan y lo pongan y lo cuelguen ciencia, porque ya todo el mundo lo sabe, sin ciencia el país en el siglo XXI pues será pobre. Actualmente lo somos, obviamente, aunque hay algunos espejismos que nos dicen que estamos creciendo porque vendemos un poco más de tierra que le llaman minerales concentrados, pero si no nos aplicamos en el tema de ciencia y nos dejamos de los debates de que alguien murió en el Colca, lo empujaron o no, si alguien vive en una cárcel dorada o no, etcétera, 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 pues estamos perdidos. Como que pongámonos en el campo de la ciencia. También tenemos un canal televisión por internet que es cienciaperú.tv, donde se cuelgan todas las conferencias que dictamos y dictan otros colegas que nos ponen a su alcance. De modo que este tema de la energía es bastante amplio. Lo mismo que la Comisión de Energía Atómica de Francia, en Alemania, por ejemplo, el Instituto o el Centro de Investigaciones Nucleares de Jülich, de Karlsruhe y otros, ya no son centros de investigación nucleares, han borrado el nuclear para poner centro de investigaciones. Sigue siendo como principal actividad la investigación nuclear, pero también están las otras energías. Eso mismo ha ocurrido en Estados Unidos con los centros nucleares, empezando por Los Álamos, donde se donde se construyó la bomba atómica. ¿Por qué la energía nuclear y las energías renovables están juntas? Porque estas no generan los gases invernadero. Y voy a tratar de explicar en el caso concreto de la energía nuclear. No sé si alguien me ayuda. Aquí estamos. Bueno, seguimos. La siguiente, por favor. Miren, este es el uranio 235 y el neutrón es la partícula verde. La partícula verde es la que ha sido absorbida por el uranio y ahora se está partiendo en dos pedazos, ¿no? Dos pedazos, uno grande y uno pequeño, pero noten ustedes que de la fisión, de la partición en dos pedazos, noten ustedes que va a salir dos neutrones, o sea, dos particulitas verdes. Se parten en dos pedazos y luego salen dos partículas verdes, o sea, dos neutrones. ¿Cuántos neutrones entraron? ¿Cuántos salieron? Dos. Esos dos neutrones, si se hace la construcción adecuada, van a ir a fisionar otro núcleo rojo de uranio. Este de acá está por todos lados en un material. Por lo tanto, esos dos neutrones van a fisionar dos núcleos de uranio 235. Los que a su vez cada uno de ellos va a emitir dos o tres neutrones que así sucesivamente se van a fisionar todos los uranio 235, dependiendo por supuesto de la estructura geométrica en que se haya colocado los elementos uranio. Lo que significa pues que se puede generar lo que se llama la reacción en cadena, como vemos. Lo importante hasta ahora es que de esta reacción que están ustedes observando, de una sola que se realiza en un núcleo, se emite una radiación, una energía, se libera una energía que es 200 millones de electronvoltios. 200 millones de electronvoltios. ¿Qué cosa es un electronvoltio? No voy a entrar en detalles técnicos, pero un electronvoltio es más o menos el orden de magnitud de la energía que se libera en una reacción química. Por ejemplo, cuando hay, pues, ustedes seguro que conocen de laboratorio, una reacción química, se emite un calor. Por cada molécula y otra molécula que reaccionen, químicamente se libera unos cuantos electronvoltios de energía. Pero un solo núcleo de uranio, cuando fisiona, libera 200 millones de electronvoltios. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Que si queremos liberar la misma cantidad que se libera en la fisión de 1 kilo de uranio 235, con este fenómeno de la fisión, para liberar una energía equivalente, tendríamos que utilizar más o menos, pues, centenares, sino decenas de millones de kilos de material químico. Por esa razón, en las bombas atómicas,
las unidades que se usan son los kilotones. En los años 60, cuando empecé mis estudios universitarios, estaba muy de moda la palabra kilotón, porque se explotaba muchas bombas, se hacía explosionar muchas bombas, y se hablaba, esa bomba tiene tantos kilotones, 10, 20, 40. Unos cuantos kilos de uranio eran equivalentes a 10 kilotones, o sea, 1000 toneladas de dinamita. De modo que eso ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, dejaron caer unos cuantos kilos de uranio y eso fue equivalente a dejar pues millones de kilos de dinamita sobre ese pueblo que sufrió bastante. Muy bien, eso ocurrió pues después de la Guerra Mundial. Todo el mundo quería hacer su bomba atómica por esa razón, pero luego, a partir de los años 50, se trató de realizar una aplicación más pacífica. Bueno, seguimos entonces, seguimos con la siguiente, la siguiente por favor. Muy bien, ustedes han visto en la diapositiva que salen dos fragmentos, ¿no? Dos pedazos, uno pequeño y otro grande. Pero, como aquí se trata de una cantidad increíblemente grande de átomos de uranio, no todos los uranios se fisionan de la misma manera. ¿Qué quiero decir eso? Cuando el uranio absorbe un neutrón, el 235 se convierte en un uranio de 236 unidades de masa. Si se partieran mitad mitad sería cada uno 118. Pero mayormente se parten un poco desigual, uno de 100 unidades de masa y el otro de 136 unidades de masa. Y no todos con la misma probabilidad. Por eso quería presentar esta gráfica. Esta gráfica en el eje horizontal está, el eje horizontal está las unidades de masa de un fragmento, ¿ok? Las unidades de masa de un fragmento, y en el eje vertical está la probabilidad con la que se produce en la fisión ese valor de masa. Por ejemplo, acá, si ustedes ven con un poco de tranquilidad, lo más probable es que los fragmentos que salgan sean más o menos de 100 unidades de masa, ¿no? Y por supuesto su complemento, o sea, el 136, ocurre al mismo tiempo porque es la partición del mismo núcleo. Por esa razón vemos nosotros que tanto el de 100 unidades de masa como el de 136 están pues con la misma probabilidad aproximadamente. No está igual porque hay emisión de neutrones, pero es un detalle aparte. Lo menos probable, en cambio, es que se fisione mitad-mitad, 118, es casi cero. Ese es un fenómeno que lo explican los físicos nucleares, pero a donde quiero ir es que de la fisión del uranio se producen cualquier cantidad de fragmentos de diferente masa. Y esos fragmentos son radioactivos, emiten radioactividad. ¿Y qué cosa es la radioactividad? Diciendo en términos simples, la radioactividad es, digamos, una ametralladora de partículas microscópicas que matan células. Pero microscópicas, una sola de esas partículas no nos va a matar a nosotros, sino una de nuestras células. Pero también hay la posibilidad que no mate a una célula, sino que la convierta en cancerígena, que mute a cancerígena. De modo que hay personas que se irradian sin querer o queriendo, no sé, y terminan con cáncer por haberse irradiado. La radiación nuclear y los rayos X de energía considerable producen una elevación de la probabilidad del cáncer. No significa que nos va a dar cáncer de todas maneras, sino se eleva la probabilidad. De todas maneras, eso sí, cuando hay millones de personas, hay muertes. Ahora bien, estos fragmentos de fisión en un reactor nuclear, como veremos, no salen al aire, pues, porque sería atroz. Estaríamos nosotros respirando esas partículas, especie de caballo de Troya que entran a nuestro cuerpo, donde nos van a disparar la radiación y convertir de repente cancerígenas a alguna de nuestras células. No, eso queda en el combustible, que es un metal, una aleación metálica, allí no sale del reactor, no sale de la instalación, salvo que haya un accidente como ocurrió en Chernobyl o como ocurrió en Fukushima recientemente, pero esos son
accidentes productos pues de la mala aplicación de la tecnología, que no podemos responsabilizar a la tecnología nuclear, sino a la mala aplicación, como tampoco podríamos nosotros prohibir que circulen automóviles porque hay un borracho que condució un carro y mató a la gente, no. En el caso de Chernobyl es una conferencia aparte que tendría que darse, pero fue error de unos cuantos operadores que estaban totalmente alocados. ¿Y por qué estaban alocados? Muy sencillo, si quiere comprenderse la parte humana. Era 26 de abril, viernes, y todo después iba a ser feriado, porque tenía que hacerse la fiesta del 1 de mayo en Moscú, que era un fiestón pues enorme en esa época. Y estos ingenieros, estos técnicos, estaban apurados porque querían terminar un experimento para irse a la fiesta. Y eso conllevó a no respetar una serie de protocolos de seguridad que terminó con la catástrofe que todos conocemos. Y en el caso de Fukushima ya es una cosa totalmente diferente, porque allí no hubo la previsión de un tsunami de 30 metros, habían hecho barreras para 10, a nadie se le iba a ocurrir que iba a haber uno de 30 metros, por eso ocurrió este accidente ya conocido. Sin embargo, también debemos decir que hasta ahora no se conoce una víctima, o digamos una muerte causada por la radiación en Fukushima. Hubo una evacuación de personas, que en grandes cantidades, pero ninguna de estas personas habían recibido hasta ese momento una radiación más allá de lo que nosotros recibimos cuando nos sacamos una placa radiográfica. Vimos que en Fukushima han habido muertos, miles de muertos por el tsunami, no por radiación, a pesar de haber habido este accidente grave. Lo digo eso porque da la sensación en los medios de comunicación que hay muertos por Fukushima, por la parte nuclear. Claro, hay operadores directamente que trabajaban dentro de la planta que murió, pero no fue por la radiación, sino que se tropezó y hubo un accidente mecánico. En fin, lo importante es que la tecnología nuclear no emite ningún tipo de cosa dañina para la salud al ambiente, salvo accidentes. Y esos fragmentos de fisión están empaquetados en el combustible. Muy bien. Acá tenemos otra curva que es la energía. Los fragmentos, así como salen de diversa masa, para cada masa no tiene la misma energía que las otras masas. Cada masa sale con su propia energía. Aquí, por ejemplo, las masas, los fragmentos de fisión que tienen una masa entre 90 y 105 unidades de masa, todas salen con 100 megaelectronvoltios, 100 millones de electronvoltios, y después baja. De modo que también significa que en un combustible hay diversas masas y diversas energías. Seguimos. Estos son los números que ustedes un poco me han escuchado decir, lo que significa la energía nuclear. Y se basan en las fórmulas encontradas por Albert Einstein, que la energía es equivalente a la masa de un material por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que si un uranio que tiene una masa determinada se parte en dos, disminuye la suma de masas en la totalidad, o sea, el equivalente de masa disminuye y la diferencia se convierte en energía, que es la que nosotros utilizamos para diversas aplicaciones. Es importante también para que ustedes se den una idea, si hay una central termoeléctrica que quema petróleo, como había en Ventanilla, cerca de Lima, de 100 megavatios, eso es una mediana, para una central de petróleo con 100 megavatios se necesita quemar un tanque de petróleo cada hora, un tanque. O sea, un desfile de tanques de petróleo para la central de 100 megavatios, que es más o menos pequeña. Pero si ese
esa misma energía fuera liberada, producida por un reactor nuclear, se requeriría solamente un combustible de uranio que entraría en una pequeña camioneta pick-up, pequeñita, por año. Y ese combustible, como dije, no sale del reactor. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bueno, ahora bien, hay mucha gente que dice, el Perú tiene petróleo, tiene uranio, ya prácticamente dicen, somos desarrollados, tenemos uranio, tenemos suerte. Nada más falso. Hay que tener cuidado. Una cosa es la materia prima, el uranio natural, y otra cosa es llegar a un reactor. Es igual que las computadoras. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué material están hechas las computadoras, la parte sensible, los chips? De silicio. ¿Dónde está el silicio? En la arena. O sea que cuando ustedes van a la playa, ven todo ese arenal, ahí tienen el silicio. No porque tenemos silicio somos ya una potencia en computadora, ¿no es cierto? Hay que saber hacer computadoras. Igual acá, el Perú tiene uranio, que en primer lugar, para procesarlo tendría que llegar a lo que se llama la pasta amarilla, que es todo un proceso de metalurgia químico-nuclear, digamos así, o química simplemente. Y después hay una conversión en materiales combustibles. Todo es un proceso muy complejo. Y por otro lado, tiene que enriquecerse, porque el uranio natural no es 235, sino solamente en el 0.7%. Y para que esto sea más o menos utilizable, se tiene que enriquecer, lo que es un proceso bastante complejo que el Perú no está por ahora desarrollando. Sí lo está haciendo y lo ha hecho Brasil, Argentina, pero no el Perú. Aquí tenemos unos combustibles. Es necesario también decir que la tecnología de enriquecimiento es muy variada. Hay muchas ahora que están surgiendo. Al principio era simplemente hacer pasar un gas de uranio, un compuesto de uranio, a través de membranas súper delgadísimas, microscópicamente, con poros microscópicos, después con aceleradores, ahora está con centrifugadoras y después con láser. No es el tema de hoy, pero es para decirles pues que se desarrolla una serie de técnicas. Brasil tiene una técnica aparentemente muy especial porque no deja entrar a nadie que vea, y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está obligado a vigilar en qué se usa el combustible nuclear, ha tenido que aceptar el hecho de revisar nomás el uranio que sale de las plantas de Brasil, pero no ingresar, porque al ingresar se descubre la tecnología que ellos usarían y que aparentemente es muy especial. Este es, digamos, la tecnología más conocida, ¿no es cierto? Tenemos el uranio natural, claro, un compuesto de uranio natural, un gas. Aquí en este caso los puntitos rojos es el uranio 235 y las esferitas verdes el 238. El uranio natural está compuesto de 0.7 de 235 y 99.3 de uranio 238. Entonces se le hace pasar por membranas que tienen poros microscópicos, y se supone que para el otro lado, no se supone que para el otro lado van pasando mayormente las de uranio 235, las más pequeñitas. Pero para que se llegue a una tasa de enriquecimiento adecuado, a un nivel de enriquecimiento adecuado, hay que hacer pues miles de membranas. Por eso es que la cosa se hace bastante compleja, engorrosa. Y por eso es que nosotros todavía no nos metemos en este campo, que además cuesta muy caro. Acá tenemos, por ejemplo, un separador láser. Otra tecnología mucho más elegante, mucho más avanzada, que significa utilizar propiedades cuánticas del uranio. Bueno, no quiero entrar allí porque si no nos perdemos, pero básicamente es que podemos nosotros ionizar el uranio 235 con una determinada energía, o el 238 también con otra energía,
y con láser uno puede apuntar esa energía para que se ionice uno de ellos y de esa manera con campos eléctricos separarlo. Bueno, solamente como mención. Sí. Ok, vamos a ver entonces la famosa reacción en cadena. Aquí tenemos los uranios, ya dijimos, entra el neutroncito verde y salen dos y esto se va, se produce una reacción en cadena que puede ser bien en un reactor nuclear para fines pacíficos o en un explosivo nuclear generalmente para fines de defensa, se dice, ¿no? Actualmente. Esta es la famosa, es un esquema que nos presenta la reacción en cadena. Y los pequeños fragmentos de fisión, que en este caso son amarillos, todos ellos, o prácticamente todos ellos, son radioactivos. Y esa es, digamos, ese es el riesgo que se tiene en la energía nuclear. Sin embargo, ya lo señalé, esos elementos radiactivos quedan en combustibles que no están en contacto con el ambiente. Bueno, aquí se quería simplemente mostrarle algunas figuras de algunos tipos de reactores, porque el fenómeno de la fisión y la reacción en cadena es la base sobre la que se construye un reactor nuclear, pero hay diversas formas de construir reactores, diversas tecnologías. Solamente algunas fotos. Ahora, quiero decirles también que la naturaleza también ha tenido su reactor nuclear. Resulta que un grupo de mineros franceses fueron al África, Gabón, y encontraron desechos radiactivos en un lugar. Entonces eso fue una gran sorpresa, porque si se encuentran desechos radiactivos, que es lo que se encuentra después que un reactor funciona, ellos dijeron, caramba, ¿qué pasa acá? ¿Acaso los africanos hace miles de años ya habían construido un reactor nuclear o habrán venido seres extraterrestres? Porque acá se encuentran los fragmentos de fisión, igual que los que se producen en un reactor nuclear. Pero en realidad había sido un reactor natural. Cuando hay mucho uranio y condiciones adecuadas como humedad, agua sobre todo, el uranio, que de todas maneras emite uno que otro neutrón, el uranio 38, hay fisiones espontáneas, se inició una reacción en cadena. Al iniciarse la reacción en cadena, se elevó la temperatura y el agua se evaporó. Y entonces, al no haber agua, el reactor se apaga. Es una cosa curiosa que existe en la energía nuclear. Normalmente el agua sirve para apagar incendios. En el caso del reactor, el agua es más bien un incentivador de la fisión, porque baja la energía del neutrón y el neutrón a baja energía es el que mejor fisiona el uranio. Bueno, otro tema que no vamos a entrar, pero para decirles que en la naturaleza se produjo en el África un reactor nuclear natural. De modo que el hombre generalmente no inventa nada, siempre copia lo que hace la naturaleza. Hasta la clonación sabemos que es una copia de lo que la naturaleza hace. Seguimos. Bueno, los reactores nucleares además se pueden hacer en forma muy bella, no modifica el ambiente, solamente sale agua caliente, se evapora, es agua natural, el vapor de agua, no hay nada de contaminante, pero puede hacerse en un ambiente, en la ciudad, cerca de la ciudad, sin ningún problema. En este caso, por ejemplo, está cerca de una ciudad, es un reactor francés. Bueno, seguimos. Este es un tipo de reactor, no voy a entrar en esos detalles porque sería muy complejo. El anterior, el anterior, por favor. Este sí quería mostrarle porque este es el reactor de Chernobyl que tuvo el accidente. ¿Por qué tuvo un accidente? Aparte de los errores que les he señalado, que son errores humanos, es un reactor que está construido prácticamente sin ningún tipo de seguridad. Normalmente un reactor está envuelto, bueno, está rodeado, está dentro de un tremendo contenedor muy resistente, incluso tiene varias capas de protección. En este caso, el reactor del Chernobyl pues está construido como en cualquier fábrica de la avenida Argentina. O sea, una explosión que hubo aquí en el núcleo del reactor
normalmente tendría que haber sido contenida en este contenedor, valga la redundancia, sin que salga nada al ambiente. Pero como no tenía esas capas de contención, simplemente la explosión expulsó el material radioactivo al ambiente y pues el viento lo llevó a muchos sitios. Los rusos en esa época, los soviéticos, un poco, digamos, subestimando la capacidad de los científicos no rusos, no dijeron nada, se quedaron calladitos. Hubo una explosión no nuclear, perdón, una explosión química en un reactor, se contaminó el ambiente y ellos se quedaron calladitos para que el mundo no se enterara, según ellos. Y en Suecia, en un centro nuclear, sus detectores de radioactividad comenzaron a detectar sustancias radioactivas, se alarmaron, pensaron que había una fuga en ese centro, pero haciendo los cálculos, las simulaciones, se dieron cuenta que venían de la Unión Soviética, y de esa manera recién los rusos tuvieron que decir: hemos tenido un accidente nuclear. De modo que ahora también nada de lo que uno haga en términos nucleares puede pasar desapercibido por el mundo. Bueno, seguimos. Ahora bien, quiero también decir otra cosa. Hemos hablado de un reactor de potencia para generar electricidad. Sin embargo, mucho más elegante y, a mi entender, útil que un reactor de energía eléctrica, que en realidad utiliza la fisión nuclear para calentar un fluido, un líquido, calienta el fluido y este vapor pues hace mover la turbina y genera electricidad a través de un generador eléctrico. Eso es muy sencillo, tanta tecnología para calentar un líquido, imagínense ustedes. Me parece a mí personalmente una exageración, pero sin embargo hay otra aplicación de la fisión nuclear, son los reactores de investigación. ¿Qué cosa es un reactor de investigación? El que usa más bien los neutroncitos, los neutrones verdes que ustedes vieron que salían. Esos neutrones tienen la capacidad, mejor dicho, el hombre puede utilizar esos neutrones para averiguar las propiedades atómicas de los materiales, para generar nuevos materiales, para estudiar los detalles biológicos también. Con los neutrones se puede estudiar biología, química, ciencia de materiales en general. Es decir, es un elemento, una sonda que permite al científico hacer ciencia de todo tipo, prácticamente. De modo que ese es un reactor de investigación mucho más complejo que un calentador de agua, y en el mundo hay varios. El de la foto es un reactor de Grenoble, donde hice mi tesis de doctor en física nuclear. Ven ustedes ahí una serie de figuritas geométricas de diverso color. Cada una de esas figuras geométricas corresponde a un instrumento que usa los neutrones. Los rayos de neutrones que salen del centro del reactor, esas líneas que también tienen diversos colores, esas líneas rectas, son rayos de neutrones que van a llegar a cada uno de los instrumentos, donde hay científicos ahí estudiando los materiales. En cada una de las figuras geométricas hay científicos que tienen un material que están estudiando. Puede ser biológico, puede ser industrial, etcétera, etcétera. De modo que ese es lo importante para el que habla de un reactor nuclear. No solamente es para la producción energética. Muy bien. El mundo sigue construyendo reactores nucleares. A pesar de Fukushima, es cierto que Alemania ha decidido no hacer más reactores, pero el resto del mundo sí. ¿Por qué Alemania es diferente al resto? Eso sí debe explicarse, porque ustedes seguramente escuchan en la televisión, en los periódicos: Alemania ha decidido cerrar reactores nucleares. Como los alemanes son inteligentes, hay que hacerles caso, hay que seguir lo mismo. Pero yo le voy a explicar por qué. En primer lugar, los alemanes tienen un problema social, sociológico, psicológico, militar. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada, ¿no?, y dividida. La parte este para los rusos y la parte oeste prácticamente ocupada por los Estados Unidos. Y se estableció lo que se llamó el terror nuclear.
O sea, los norteamericanos hacían bombas en cantidades y los rusos también, la Unión Soviética, y llegaron a almacenar tal cantidad de bombas atómicas que se dice que la energía, la potencia disponible era 15 veces lo que se necesitaba para destruir una sola vez la Tierra. Imagínense, 15 veces destrucción de la Tierra. Increíble. Y se apuntaban mutuamente con misiles de todo tipo, ¿no? De la Unión Soviética se apuntaba ¿a dónde? ¿Ah? Estados Unidos, y de Estados Unidos las cabezas apuntaban a la Unión Soviética. Pero como Alemania estaba ocupada, las fuerzas norteamericanas estaban en Alemania y también cabezas nucleares desde Alemania apuntaban a la Unión Soviética. Claro, se necesitaba menos complicación para lanzar una bombita de Alemania para la Unión Soviética. Entonces los alemanes vivían aterrados. ¿Por qué? Porque sentían que si empezaba la guerra, ¿quién iba a morir primero? Los alemanes. Era un terror nuclear. Imagínense, sentir que nos está apuntando bombas atómicas que en cualquier momento revienta y que de vez en cuando hay crisis. Por ejemplo, en los años 60 y tantos hubo la crisis de los misiles en Cuba, porque los soviéticos querían también poner en Cuba misiles hacia Estados Unidos. La cosa era atroz. De modo que los alemanes estaban realmente aterrorizados y se creó una psicosis nuclear. Yo sufrí esa psicosis nuclear. Mejor dicho, efectos, les cuento. Venía de Alemania hacia Francia, en los años 80 más o menos, tirando a dedo, se acostumbra mucho en Europa eso, y un pequeño microbús, un Volkswagen, microbús, ahí era muy común, antes que llegaran acá, subo, eran unos 8 jovencitos de 20 y tantos años, yo tenía tal vez 30 por ahí, imagínense, está lejos eso, y subí y comenzamos a conversar muy alegremente, todo, que Machu Picchu, que esto y lo otro. Ellos iban a venir a Perú, etcétera. Pero uno de ellos me pregunta a qué me dedicaba. Yo le dije, bueno, soy estudiante de físico nuclear. El microbús paró en seco y me botaron. Nada con los físicos nucleares. Imagínense, a ese punto, o sea que tenían así, apenas se escuchaba la palabra nuclear, se le paraban los pelos de punta. Menos mal que estaba a unos cuantos kilómetros de la frontera, estaba en Bélgica, ya, frontera con Francia, caminando me fui, pues, y era ya medianoche, caminando me fui a la frontera, el policía francés de la frontera me pide pasaporte, presento, se va a una oficina, regresa y para al mejor automóvil, el más lujoso automóvil que jamás yo he podido subir. Y le pregunta a este señor si puede llevar a un físico nuclear a París. ¿Cómo no? Subí. Y él incluso me dijo, mira, yo vengo de una fiesta de París, partí a las 4 de la tarde, estaba en la fiesta de matrimonio, estoy regresando a París, estoy con sueño, ¿qué tal? Mejor, ahí me dijo, hay que escoger entre dormir un rato aquí al borde de la carretera. Ya me puse medio nervioso, pues un francés que me diga, vamos a dormir al borde de la carretera, o bien usted toma el volante. ¿Qué tal confianza? Claro, por el miedo que me dio, tomé el volante, ¿no? Y era un automóvil que apenas yo ponía el dedo, giraba, una cosa, le llaman asistido hidráulico, electrónico, es decir, ponía el pie en el acelerador y ya iba a llegar mi pie al acelerador y se disparaba. Una cosa, primero tuve que aprender a controlar esa máquina tan sensible. El francés se durmió, yo llegué a mi casa en París un par de horas más tarde, a mi propia casa, lo desperté, dije muchas gracias, imagínense. Esto para decirle la confianza que tenían los franceses y el respeto que le tenían a los físicos nucleares, totalmente diferente de lo que ocurría del otro lado. Por esa razón, los alemanes han cerrado, van a cerrar la central nuclear y los franceses siguen avanzando en este campo. Bueno, y ya estamos por terminar. Es unas cuantas frases que señalan que el Perú está amenazado pues por
este tremendo problema del calentamiento global y que los países del mundo están avanzando en campos nucleares. Y que esto, obviamente, la demanda de energía va a aumentar y si se sigue la tendencia, la parte energética va a tener mayor porcentaje. Creo que, por otro lado, nosotros en el Perú necesitamos a mediano plazo tener energía nuclear porque no se puede depender de la lluvia. Actualmente dependemos mucho de las hidroeléctricas. ¿Y qué pasa cuando no llueve? Nos quedamos sin electricidad, como ya ocurrió en tiempos pasados. No hubo lluvias y tuvimos que traer grupos electrógenos por todo lado en Lima. De modo que no podemos seguir dependiendo de la naturaleza de esa manera. Ok, les quiero invitar finalmente al encuentro científico internacional que se da 2 veces al año, los primeros días de enero y los primeros días de agosto, con los científicos que vienen del mundo entero para mostrarnos los avances en energías renovables, energía nuclear, biología, etcétera, etcétera. Y más bien invito también a los estudiantes que organizan este hermoso evento para participar como coorganizadores de este encuentro y podamos hacer la parte de energía y energías renovables acá mismo en este auditorio, que dicho sea de paso me trae buenos recuerdos porque aquí expuso el doctor Leon Lederman, Premio Nobel de Física 1988. Acá vino y él contó varias anécdotas y para despedirnos con humor les contaré lo que él contó aquí. Primero, decirles que Leon Lederman fue el que inventó el libro que se llama La partícula Dios. Bueno, en inglés es God Particle y ahora es muy famoso el libro La partícula Dios. Entonces, para terminar, si me permiten los organizadores, les cuento lo que dijo Leon Lederman. Dice pues que un gato ingresa a una sala y siente que por el agujerito del ratón había un movimiento. Entonces él dice, caramba, aquí está el almuerzo, ¿no? A propósito, ¿va a haber almuerzo después? Muy bien. Aquí está el almuerzo, dice. Pero el ratón adentro también escucha unos pasos curiosos. Dice, este es el gato, voy a tener cuidado. Y el gato se impacienta porque el ratoncito no quería salir. Entonces el gato dice, haciendo esfuerzos al estilo de los chistosos, dice, ¡wow, wow, 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 wow! Dice. El ratoncito dice, caramba, este no era el gato, es el perro. Y sale, ¿y quién lo espera con la boca abierta? El gato. Se come, feliz. Después de llenarse la barriga, hace esta frase que va dirigida a ustedes. La ventaja de saber 2 idiomas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al señor Modesto Montoya Zabaleta. A continuación le hacemos entrega de presente. Presente por parte de la... Muchas gracias. Por su visita. Muchas gracias. Aplausos, por favor.